Leímos el 73, pero ahora vamos a hablar del 37. Es interesante en la Biblia, si usted algún día quiere repasar estos dos salmos, los dos hablan del mismo tema. ¿Por qué prosperan los malos? Y la envidia que nos produce a veces ver a otros que están prosperando. Y es fácil de recordar porque son como capicúas, decimos nosotros, 37 y 73. Son los dos salmos que hablan de este asunto. No lo vamos a leer todo, tiene 40 versículos. Lo leímos la semana pasada. Vamos a leer solamente los primeros 11 versículos. Salmo 37, del 1 al 11. Dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este es uno de los salmos más preciosos de todo el libro de Salmos, el Salterio le decimos. Y es uno de los salmos favoritos de los creyentes a lo largo de la historia por las promesas hermosas que tienen, como la que acabamos de leer. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermoso. Sin embargo, el tema del salmo es algo que nos sorprende, es la envidia. Este salmo habla sobre la envidia. Y para hacer justicia a este texto, para explicar este texto, deberíamos hablar de la envidia. Porque todo lo que hay acá, y aún estas promesas preciosas que hay acá, están relacionadas con el tema de la envidia. Que es, desde mi punto de vista, un tema apasionante para hablar. Cuando uno se pone a investigar sobre el tema de la envidia, uno se queda asombrado de cómo la envidia está entretejida, por decir así, en la vida de los seres humanos, de cualquier sociedad, en cualquier época, en cualquier cultura. ¿Qué tanto tiene que ver la envidia con las cosas que hacemos? Pero sin embargo, como es uno de los pecados más vergonzosos del cual participamos nosotros, por lo general es difícil hablar de eso. Es raro que una persona que tiene envidia reconozca que tiene envidia. Es una de las características de la envidia, es la autonegación. La persona que tiene envidia lo niega, no lo reconoce. Y la verdad es que cada uno de nosotros, si bien ahora quizás no estamos sufriendo envidia, a lo mejor sí, en algún momento de nuestra vida sí hemos tenido envidia de alguien, o de algo, de alguna situación. Dice un diccionario, la envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. El diccionario de la Real Academia Española dice que la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno o el deseo de algo que no se posee. La envidia, no lo dice el diccionario esto, aparte. La envidia es la madre del resentimiento. Un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor que a uno. Impresionante. Una prima hermana de la envidia es la calumnia, también. La envidia es un sentimiento que nunca produce algo positivo, nunca. Ni en el que lo padece, ni en el que es el objeto, digamos, de la envidia, ¿sí, no?
Lo único que produce la envidia es amargura. Amargura. En ocasiones la envidia puede hacer incluso que la persona envidiada muera en manos del envidioso. La Biblia dice que los fariseos prendieron a Jesús y lo mataron por envidia. La Biblia dice que Caín mató a Abel por envidia. Y la Biblia también nos dice que Saúl trató de matar a David por envidia. No pudo, pero sí intentó y varias veces. Un filósofo ateo, no importa el nombre, sostenía que la envidia es una de las más potentes causas de infelicidad. Siendo que la envidia es universal, sigue este hombre, Bernard Russell, es el más desafortunado aspecto de la naturaleza humana, dice. Porque aquel que envidia no solo sucumbe a la infelicidad que le produce su envidia, sino que además alimenta el deseo de producir ese mal en otros. Yo me quedo asombrado, de verdad. Estoy en la semana leyendo algo sobre la envidia y el sermón de hoy es como una introducción al tema. No voy a agotar todo lo que hay aquí en el Salmo para decir, pero me quedo asombrado la cantidad de artilugios, por decir así, que tiene nuestra cultura en Argentina y a lo largo de la historia para, de alguna manera, repeler la envidia. ¿Cómo le obsesiona al ser humano no ser envidiado por otros? Porque la gente percibe que la maldad que produce la envidia no queda solo en la persona que envidia, sino que te viene si sos envidiado por alguien. Porque la persona, por lo general, la envidia es tan enfermiza que a veces la persona que envidia intenta causar daño al envidiado. Y acá tenemos todas esas cintitas rojas colgando por todos lados, ¿verdad? Pero en la historia hay mucho más que eso. En la arquitectura, y usted lo puede ver en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo, en los edificios, en todas las decoraciones de los edificios, esos mascarones que ponían, todo tipo de seres medios demoníacos, raros, como monstruos con alas y con cabeza de águila y cuerpo de león. Y hay una serie todo de mitología detrás de todo eso que solo se hacía, no solo en Argentina, sino en todas partes, para repeler la envidia. Qué asombroso eso. De hecho, la palabra envidia viene del latín, que es invidia, que tiene que ver con tener mal el ojo. Y la Biblia, la palabra en griego, y la semana que viene vamos a desarrollar más eso, dentro de 2 semanas, la palabra griega para envidia quiere decir ojo malo, significa ojo malo. Porque eso es lo que hay detrás de la envidia. Uno mira con un ojo malo a otro. Pero de ahí sale nuestro popular mal de ojos. Mal de ojos. Y cuando decimos que alguien te ojeó, no sé cómo dice las leyendas populares, lo que estamos realmente preocupados es que alguien esté envidiándonos a nosotros. Y por causa de eso nos estén deseando hacer mal. Y traten de hacerlo. Y no sé, hoy en día, lamentablemente, eso ha crecido tanto, todas esas leyendas, que hay gente que hace cosas asombrosas tratando de alejar supuestas maldades que alguien les está haciendo, o mal de ojos o cosas así. Terrible, asombroso. Me asombró mucho leer un diccionario bíblico, el más completo que hay en la lengua inglesa. Me asombró el artículo que escriben sobre el tema de la envidia, porque no estoy de acuerdo, y dice lo siguiente. La introducción, pues, de varias páginas. Dice: la envidia no es un tema de importancia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ya la primera línea dice eso el artículo. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que no es de importancia? No hay, por ejemplo, dice este autor, un pasaje en el que se discute la propia envidia en toda la Biblia, dice él. Y esto, dice, está en marcado contraste con la importancia que se concede al tema de la envidia en la literatura griega y latina y en los escritos de los padres de la Iglesia. En este último cuerpo de literatura, los padres de la Iglesia, la envidia es señalada como un defecto moral particular que hay que evitar por los cristianos. Porque la culpa es peculiar del diablo. El diablo en la Biblia, que sí habla de la envidia, el diablo cae por envidia. Bueno, no voy a leer todo el artículo o lo que traduje. Es interesante que
no recuerdo el nombre, el Papa número 64 en la lista de papas, me acordé de ese detalle, pero no el nombre, que inventó la famosa lista de los 7 pecados capitales. Puso en la lista a la envidia. Y le llamaron pecados capitales a esa lista, la gula, la envidia, el orgullo, la ira, porque son pecados que siempre producen otros pecados. No capitales porque sean los más importantes, porque no hay pecados más importantes o menos importantes, sino que se les ocurrió hacer una lista de los pecados que siempre son raíz de una serie de otros pecados. Y la envidia está en eso, en esa lista, y es interesante porque así es. Ahora me detengo, como esto es una introducción a lo que vamos a hablar del Salmo 37, pero me detengo en esta primera línea, que este hombre que es un erudito de la Biblia dice que la Biblia no habla de la envidia y que no hay un tema central en la Biblia que hable de la envidia. Y a uno enseguida eso le llama la atención, porque, repito, la Biblia dice el primer asesinato en la historia fue por envidia, Caín y Abel, y la Biblia explica eso. El asesinato de Jesús fue por envidia, a nivel humano, ¿no? Aunque Jesús se entregó a morir por amor a nosotros. Pero la motivación detrás de los ejecutores de ese sacrificio fue envidia. Y lo mismo el rey David. Y lo que yo les voy a proponer hoy, para de alguna manera introducir esto, es que la razón por la cual probablemente es difícil de identificar un texto donde se desarrolla bien el tema de la envidia, es que ese texto está dentro del libro de los Salmos. Porque uno no va a buscar en el libro de los Salmos un texto donde se enseñen principios. Porque el libro de los Salmos existe en la Biblia más como una guía para enseñarnos a adorar a Dios. El libro de los Salmos está para enseñarnos a orar, a cantar a Dios. Casi todos estos salmos son canciones. Fueron canciones. El libro de los Salmos, como si digamos así, como el cancionero del pueblo de Israel. Es lo que ellos cantaban. Y es raro que algún pueblo cante un salmo sobre la envidia. ¿Qué van a cantar? Es absurdo. ¿Cómo van a cantar eso? Entonces, es rarísimo que alguien vaya a pensar que los salmos hablan de eso. Sin embargo, este salmo habla de la envidia. Y el Salmo 73 lo habla, pero de una manera distinta. Son similares ambos, pero diferentes en la manera de hablar. Entonces, permítanme aprovechar el tiempo de hoy para introducir el Salmo 37. No lo voy a explicar verso por verso, voy a tratar la próxima vez, aunque es muy difícil en un sermón explicar 40 versículos. Pero vamos a tratar de, aunque sea, hacerlo en 2 semanas. Pero déjenme decir algunos pensamientos introductorios de este Salmo, para picar un poco la curiosidad de ustedes, en el sentido de dejarles con sed de escudriñar este Salmo y de pensar en el tema, y de hablar del tema en casa. Creo que es un tema muy importante para hablar en casa, porque sí, detrás de mucho de lo que se hace en la sociedad está la envidia. Está la envidia. Detrás de esta absurda utopía de querer que haya igualdad social en todo sentido, hay envidia. Detrás del comunismo, socialismo, lo que sea, lo que hay es envidia. No sé si usted ha leído alguna vez los escritos de Lenin, aún de Marx, pero uno no puede entender cómo eso haya prosperado por tantos años y todavía se siga insistiendo en ese experimento. Es que en el corazón, eso, lo que tira, digamos así, lo que mantiene vivo ese deseo de que todos seamos iguales, es la envidia de los que están debajo, que quieren tener lo que no tienen. Primer observación que yo hago de este salmo, que no es notable en nuestro idioma. Los 40 versículos están organizados en un acróstico. Hay unos 5 o 6 salmos de todo este cancionero, de este salterio, organizados así. Es algo raro, es algo que les gustaba mucho a los hebreos, organizar, en vez de en un bosquejo lógico, acá no hay una lógica, parece que más una colección de temas sueltos. Está organizado cada par de versículos, digamos así, o cada par de versículos. Versículo 1 y 2 empieza con la letra Aleph del alfabeto hebreo. El versículo 3 y 4 empieza con la letra Bet, la B del alfabeto hebreo, y así, Gimel, etc. Cada 2 versículos empieza con una letra del alfabeto griego, hasta terminar el alfabeto. ¿Qué tiene eso de curioso? Bueno, que eso lo hacían con un fin didáctico.
Por lo general, cuando una composición se organizaba así en forma acróstica, era porque se pretendía que eso sea memorizado por los muchachos, por los jovencitos o los niños. Era una ayuda a memoria para recordar y recitar. ¿Y para qué alguien iba a querer que un chico memorice este salmo? Bueno, por el contenido, porque es un salmo muy instructivo. Y para un joven aquí hay información que es muy valiosa y muy importante, no solo para un joven judío, para un joven de hoy. No estoy diciendo que traten de memorizar este salmo, pero estoy diciendo que el que lo escribió y los que lo conservaron dentro de la Biblia consideraron que la información que hay aquí es muy importante para un joven cuando va creciendo. Le va a guiar esta información en la vida. Y es así. Es así. Eso hace una dificultad a nosotros hoy para exponer este salmo, porque por lo general lo que uno trata de hacer para cuando está exponiendo una porción de la Biblia es encontrar la lógica del pensamiento para, en base a esa lógica, organizar la exposición en puntos, en un bosquejo que para ustedes que están escuchando les ayude a seguirlo. Y cuando uno encuentra algo así es difícil, y en la semana he estado trabajando tratando de encontrar para organizar, 3, 4, 5 puntos, y de esa manera todo el material lo voy distribuyendo en un bosquejo. Es dificilísimo hacer un bosquejo este salmo. ¿Por qué no lo tiene? Porque el orden es más por las letras del alfabeto. Pero otra vez, nos da una pista, esa organización nos da una pista de que el propósito de este salmo es instrucción. Y no es instrucción cualquiera, es instrucción para jóvenes. Porque así se les hacía memorizar a los chicos, para que aprendan. Y a mí eso ya me hace parar una antena, digamos, ¿no? Ops, acá hay algo útil para mí como papá, para hablar en casa de estos temas. En segundo lugar, este es un salmo claramente pastoral. Este salmo está estructurado de manera de aconsejar, de ayudar al que lee a manejar asuntos que afectan a la fe de uno. Este asunto de la envidia es un asunto realmente delicado para una persona de fe. Como leímos en el Salmo 73, por poco, dice el salmista del 73, por poco me aparto de Dios. Porque empecé a pensar y ve esa desigualdad de cómo puede ser que una persona malvada le vaya mejor que a uno que tiene fe, y dice, en vano he limpiado mi camino, al final de gusto me traté de ser un hombre fiel a Dios y no sirve para nada, si a los que son infieles les va mejor. Y un asunto así nos pone en una crisis, nos puede poner en una crisis espiritual. ¿Sí? Claro que sí. Por eso digo que este salmo es un salmo pastoral y da consejos necesarios para la vida, para saber manejarse en este mundo donde la justicia perfecta no existe. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, estamos en un mundo injusto y no vamos a encontrar en este mundo la justicia que un día estará en el cielo. No vamos a encontrarla. Y tenemos que aprender a vivir con eso, a convivir con eso y a manejarnos de una manera correcta en un mundo injusto, donde está lleno de desigualdades. Por ser este un salmo pastoral, es que realmente es uno de los salmos que ha sido preferido en la historia de la Iglesia. De siempre, desde siempre. Noten, por ejemplo, el verso 4 y verso 6, del 4 al 6, estas promesas que ya mencionamos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Precioso. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Noten el verso 25. Me acuerdo cuando recién nos casamos con mi señora, que estábamos viviendo en una ruina. Nos prestaron una casa que el dueño no tenía dinero para repararla, a cambio que nosotros la reparemos. Y la estábamos reparando antes de casarnos, y la verdad que no pudimos terminar antes de casarnos y la seguimos reparando después. Pero ya de novios pusimos un cartelito ahí en lo que algún día iba a ser una casa, hecho así nomás. Y era el Salmo 37:25, precioso. Dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Precioso. ¿No es cierto? Es una promesa hermosa. Y un creyente
atesora estos versículos como algo precioso, ¿verdad? En tercer lugar, esto es un poema, está escrito en poesía hebrea. Todos los salmos son poemas, no es prosa, digamos, no es un tratado esto sobre la injusticia en el mundo, no es un tratado filosófico de cómo puede ser que un Dios santo permita que las cosas no sean como deben ser, etc. Acá no va a encontrar uno una disertación filosófica, es una poesía. Pero dentro de las poesías que hay en la Biblia, esta es una poesía rarísima. ¿Por qué es rarísima? Porque está llena de imperativos, de órdenes. ¿De cuándo se ha visto que alguien escribe una poesía y en la poesía usa el verbos en imperativo dándole órdenes, exhortaciones al que está leyendo? Es rarísimo. Por eso otra vez digo, se nos ha colado dentro de los salmos algo que no debería ser un salmo. Esto debería estar en el libro de Proverbios, por decir así. Porque son consejos prácticos, escritos en forma de una poesía. Note usted, empieza diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia. 2 imperativos, primer versículo nomás, ya. No tengas envidia. Verso 3, otro imperativo, confía en Jehová, haz el bien, 2 imperativos más. Verso 4, otro imperativo, deleítate a sí mismo en Jehová. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Verso 7, guarda silencio y espera en él. Verso 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Se dan cuenta? Demasiados verbos en imperativo para una poesía. Demasiados. Y también esto nos da la pista, bueno, que acá son instrucciones para ayudarnos a manejar este asunto de la envidia, pero también nos da enseguida la pista que acá el escritor no está tratando de hacer filosofía sobre el asunto, porque tampoco pega en la filosofía usar verbos imperativos. ¿Qué tiene que ver eso? La filosofía es más un análisis, tratando de descubrir las razones o dar explicaciones. Acá no está el hombre que escribió esto, que es David, el rey David, no está tratando de dar explicaciones, sino de enseñar directamente, bien directo y simple. Y eso lo hace diferente al Salmo 73, que leímos hace un rato, que habla del mismo tema, pero el Salmo 73, escrito por Asaf, es más autobiográfico. El hombre cuenta de cómo él estuvo a punto de caer, se deslizó en la envidia, en la confusión, y hasta se amargó por estas cosas que suceden en la vida. Pero en ningún momento el salmista está tratando de ayudar a alguien a resolver ese asunto. Lo hace por medio de su ejemplo, pero esto es diferente acá. ¿Sí? Dice un comentarista alemán, dice, este Salmo 37 no se enreda en una examinación crítica de lo teórico, en el problema teológico de la teodicea, o la naturaleza problemática de la doctrina de la retribución. La teodicea es toda la parte de la teología que estudia el asunto del bien y del mal y cómo puede ser que un Dios bueno permita que haya mal en su mundo, etcétera, etcétera. Eso le llaman teodicea. El Salmo, dice este hombre, Weiser, no está preocupado con una vindicación o una defensa de Dios. Lo que aquí se expone no son las últimas profundidades de la naturaleza problemática de la vida, sino mucho más la fuerte y sustancial influencia que el poder de la fe es capaz de ejercer en la lucha actual por la existencia. Bueno, un poco complicado este hombre alemán, pero interesante. No es un tratado de filosofía esto, para nada. En quinto lugar, quinta observación, para introducir el Salmo 37, la forma de instruir de este Salmo, aparte de los imperativos, es por medio de mostrar un contraste. Este Salmo, estos 40 versículos, la mayoría de los imperativos están en los primeros 9, el resto del Salmo muestra un contraste de cómo es el camino del fiel, del creyente, del hombre de fe, y cómo es el camino de los malvados o impíos, o los pecadores, dice acá. A propósito, en el contexto de los salmos, de la teología de la Biblia, y especialmente la teología de estos salmos, ser un pecador o un malvado no está hablando acá de una persona
que es alguien que estafa a los demás, que roba, que miente, o que, no sé, que no es un degenerado, una persona. Cuando está hablando de un pecador, un impío, no se está refiriendo a esas personas exclusivamente. Acá decir pecador o impío es sinónimo, o malvado, sinónimo de una persona que le da la espalda a Dios. Eso es un malvado, aquí en el libro de Salmos. Es alguien que vive la vida como si Dios no existiera. Y algunos, bueno, usarán la mentira, algunos usarán, no sé, extorsionarán a los débiles, a las viudas, a los huérfanos, etcétera, como nos muestra en otra parte de la Biblia, pero no necesariamente está limitado acá a decir que alguien es un malvado a alguien que se hizo rico porque le sacó dinero a los débiles, no necesariamente. Malvado aquí es alguien que vive una vida autónoma, aparte de Dios, que no tiene fe en Dios ni le importa, ni tiene temor de Dios, ni vive pensando ni preocupado por lo que Dios dice. Está bien, no les interesa. Es una persona que se las arregla con sus maquinaciones, con sus intrigas, con sus trucos, con sus formas para vivir, y esas personas, según este Salmo y el 73, aparentemente les va mejor que a los que tienen fe en Dios, que a los que sí les importa lo que Dios dice. Aparentemente, aunque sea al menos en lo material, aparentemente lo que es casi como una regla que se ve es que las personas, a simple vista, ¿no?, que las personas que viven como si Dios no existiera, que no les importa hacer trampa o no, mentir o no, aparentemente a esas personas le va mejor en los negocios, prosperan más que a uno que sí busca obedecer a Dios. Y lo que hace este salmo entonces para instruir a la persona que viendo eso puede llegar a pensar que no vale la pena entonces temer a Dios, es instruir no solo por medio de imperativos, sino instruir mostrando el camino de ambas personas, el camino del justo y el camino del malvado. Noten ustedes, por ejemplo, el verso 20, cómo le llama a estas personas que le dan la espalda a Dios. Mas los impíos perecerán, ahí le llama impío, y los enemigos de Jehová. Noten esa frase fuerte. 37:20. Los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Impresionante que llame a estas personas impías enemigos de Dios. Note el verso 7, solo rápido para... Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Ahí habla, describe a esta persona que le da la espalda a Dios como un hombre que hace maldades. Verso 16. Mejor es lo poco del justo, y acá le llama que las riquezas de muchos pecadores. Verso 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido. Interesante descripción. Una persona que se agranda, se la cree, y que se extendía como laurel verde, dice. No son malvadas estas personas porque tienen dinero. Hay que entender eso en la Biblia. Nunca tener dinero es algo malvado en la Biblia. Estas personas no dice acá que sean malos porque les va bien, sino que les va bien porque son malos. No es que son malos porque tienen dinero o porque son ricos, sino que se enriquecen usando su maldad. Y da a entender este salmo que a veces esas personas se aprovechan de alguien que es débil, se aprovechan de los pobres, se aprovechan de los necesitados, no les importa. En sexto lugar, y esto para mí es precioso de pensar, meditando y leyendo y estudiando este salmo, llego a entender que este salmo se ha hecho memorizar a los jóvenes, a los niños, porque este salmo enseña, al enseñar cómo manejar con la envidia, cómo tener victoria sobre la envidia que puede morar en nuestro corazón, cómo sobreponerse a esa tentación. Al hacer eso enseña, en definitiva, a una persona cómo ser una buena persona, cómo ser buena gente, como decimos nosotros. De alguna manera enseña a un joven y a un adulto, por supuesto,
nos enseña a vivir nuestra fe en un mundo malvado siendo rectos. Enseña la rectitud en asuntos prácticos este salmo. Y conversar sobre los conceptos de este salmo en la mesa, no sé, en la casa de uno, enseña a nuestros hijos a hablar de estos asuntos, les enseña a ellos a crecer teniendo realmente un carácter íntegro, a ser íntegros en la vida. A no transar, digamos. Yo pienso, y a mí me da lástima, y ustedes me imagino lo mismo, la cultura, nuestra argentinidad, qué triste que es nuestra argentinidad. Y a veces nos consolamos echando la culpa a ciertas personas, a los políticos a la persona esta, el presidente acá o el gobernador allá, pero si uno se pone realmente con honestidad a analizar, se ha metido en todos lados. Es un asunto cultural el nuestro, la manera en que vemos la vida y cómo trepar, digamos así, cómo crecer y cómo conseguir las cosas. Y nos haría muy bien un baño de los conceptos que se tratan en este salmo. A todos nos haría muy bien. La viveza, la famosa viveza criolla, viveza argentina, no es otra cosa que lo que aquí condena este salmo. Lo que condena. Es impresionante que la manera que este salmo enseña a contrarrestar la envidia es, en pocas palabras, esa: confiar en Dios, deleitarnos en Dios. Y esas promesas tan lindas que hemos mencionado están puestas como la contracara de la envidia. En lugar de envidiar al que progresa, vos confía en el Señor, descansa en Él. Verso 3, confía en Jehová. Después que dice no te impacientes, son imperativos negativos. No te impacientes, no tengas envidia. El primer imperativo positivo es, en lugar, sería el contraste, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lamentablemente algunos cristianos han sacado este versículo de acá, de todo este salmo, y lo han usado casi como si fuera un cheque en blanco para que Dios les prospere en cualquier cosa. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y creen que esto es que Dios está prometiendo darle lo que se le antoje a una persona. Y no. Lo que está diciendo en el contexto de la persona tentada a envidiar es decir, no envidies. Dirigí tu vista al Señor, deleitate en Él, encontrá tu satisfacción en Dios. Buscá estar lleno en tu relación con Dios y Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar del resto, de lo que ahora te está preocupando, que estás tentado a conseguir por izquierda, digamos. Es hermosa la palabra esta en el hebreo original, deleítate, se usa 5 veces en la Biblia nada más. Y es muy interesante que de las 5 veces, 3 se usa para describir una persona que es mimosa. Y 2 se traduce como deleítate. Está hablando de la raíz de esta palabra, la connotación es como a buscar mimos en Dios. Asombroso. Preciosa descripción de lo que es una persona que realmente descansa en Dios, tiene fe en Dios. Es alguien que busca realmente la satisfacción de su alma en el Señor y no en las cosas materiales o cosas de esta vida. Es precioso de pensar lo que está diciendo este salmo, que lo que dice y esas promesas que tanto nos gustan son el antídoto, por decir así, contra la envidia. Yo sé, porque era ateo yo antes de ser creyente, y conozco a mis familiares, la mayoría son ateos, y respiramos los conceptos y las necedades se multiplicaban en conversaciones familiares en mi familia. Yo sé que hay por allá un ejército de personas que piensan que lo que propone este salmo es muy simplista. Solo sirve para manipular a la gente para que no luche por la justicia social y todas esas cosas. Yo sé que ellos piensan así. Pero la verdad también sé, conociendo un poco ya de grande y conociendo algo de la historia, que todas esas personas que creen que vale la pena dedicar su vida a luchar por la igualdad no logran nada y solo son unos amargados y son personas que realmente no han aprendido a encontrar la vuelta a la vida, por decir así. No están satisfechas, no tienen paz en su corazón. Y no es algo simplista esto.
La Biblia nos dice, descansad, el Señor sigue siendo Dios. Él sigue siendo el soberano, Él está gobernando este mundo. Él sabe lo que hace, deja que Él va a hacer. No vas a arreglar vos eso, no podés arreglarlo. Cuando una persona, escuchen esto, cuando una persona, supuestamente por un afán de justicia, mete sus manos para tratar de arreglar esas injusticias de que un malvado progresa y uno bueno no progresa, lamentablemente esa persona por lo general comete excesos porque su corazón se contamina con envidia. Con envidia. Parece algo tan noble que yo me indigne por la injusticia de otro, pero es tan delgada la línea que yo de pronto puedo terminar envidiando que al otro malvado le va mejor que a mí, que cumplí todas las normas. Y es lo que se ve. Y es lo que se ve. Y es lo que si usted sabe de historia sabrá. En qué terminaron tantas revoluciones. Las personas que llegaron al poder eran peor que los que sacaron, que los injustos y todo, la burguesía y no sé qué sé cuánto lo que llegaron, los libertadores terminaron siendo peor. Porque el ser humano, el corazón del ser humano está contaminado. Es muy lindo en séptima observación, una de las, ya queda poco, es muy lindo que en este salmo se asume que los fieles de Dios, los creyentes, sufren dificultades. No se está diciendo acá, bueno, si usted pone su fe en Dios y se deleita en el Señor, todo le va a ir fabuloso, todo va a ir fantástico y va a estar por encima del bien y del mal y nada le va a afectar. Todo lo contrario. Noten solamente como ejemplo, verso 24. Cuando el hombre cayere, está hablando del fiel, dice el 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, verso 24, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Acá está asumiendo que un fiel, un creyente, a veces tropieza y se cae. Pero está prometiendo que aún cuando se caiga como un niño débil, que va agarrado de la mano de su mamá o de su papá, cuando cae, aún así Dios no le va a soltar la mano. Pero no está diciendo que nunca va a caer por creer en Dios. Verso 39, casi al final, noten. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. El Señor promete otra vez fortalecer a la persona cuando está en tiempo de angustia, porque hay tiempo de angustia para una persona de fe. Algo que sobresale de este salmo, y es la octava observación, algo que sobresale de este salmo cuando uno lo está leyendo, es que la promesa que Dios más hace, más repite para una persona de fe, para una persona que teme a Dios, es que va a heredar la tierra. Va a heredar la tierra. Noten ustedes, verso 3 dice, 37:3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 9, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Verso 18, como conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Verso 22, los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es importante entender para nosotros lo que era para un judío este concepto de heredar la tierra. En la Biblia claramente hay dos pueblos de Dios, el pueblo judío en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. A los judíos se les prometió, desde que Dios llama a Abraham en el libro de Génesis, que es el que va a ser el padre de la nación judía, se le promete una descendencia y una tierra. Y desde siempre, cada vez que Dios se vuelve, en los siglos posteriores se vuelve a aparecer, aparece a Moisés y aparece al pueblo de Israel y hace un pacto con ellos y siempre está prometiendo una tierra, la tierra prometida.
Y ellos, los judíos, el pacto que hacen con Dios, digamos, una de las condiciones del pacto de que Dios, del lado de Dios, es darles a ellos una tierra. ¿Sí? Y para ellos eso es casi lo que para nosotros es el cielo. Para el judío era heredar la tierra. Eso era la gran promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Para nosotros hoy la Iglesia, la gran promesa de Dios es la salvación, la vida eterna. No se nos promete a nosotros una tierra. Porque la Iglesia está compuesta no por una nación, sino por personas salvas que se han arrepentido de sus pecados y creen en Dios de todo el pueblo y nación. No se nos habla de una tierra, pero sí de la vida eterna, de un lugar en el cielo, del perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, lo que es interesante, esto en el contexto del Antiguo Testamento, se está diciendo a una persona, no tengas envidia de los malvados, seguí siendo fiel, seguí siendo creyente y vas a heredar la tierra. Se está reforzando, por decir así, la gran esperanza de ellos para los fieles. Pero lo que es para mí asombroso es que el Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, comenzando la era de la Iglesia, por decir, en el sermón más famoso de la historia, el Sermón del Monte, Él comienza con las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, Mateo 5:5, porque ellos heredarán la tierra, dice Jesús. Y está citando textualmente el versículo 11 de este salmo, que dice, los mansos heredarán la tierra. Jesucristo toma de este salmo y lo aplica cuando está describiendo en el Sermón del Monte lo que es un verdadero creyente del Nuevo Testamento. Y se dice que si nosotros somos mansos, seremos bienaventurados, que significa súper felices, y vamos a heredar la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Nos van a dar un terrenito, un lote? ¿A qué se refiere el Señor? Porque nosotros no estamos pensando en la tierra, en ese sentido como Israel. Cuando el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, yo entiendo que lo que está diciendo el Señor es que cuando nosotros somos mansos, nosotros sabemos cómo vivir en esta tierra. Vamos a encontrar satisfacción, vamos a encontrar llenura en esta tierra, antes de llegar al cielo. Y por supuesto, aún en el cielo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque los tales es el reino de los cielos, dice la primera bienaventuranza. Y es precioso que sea así, y es precioso el concepto de manso, porque en definitiva, manso, en el Salmo 37, es un sinónimo de la persona que en lugar de envidiar, en lugar de afanarse y enojarse, como dice acá, no te impacientes, dice la primera línea, no te impacientes. El verso 8 creo que es, dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo contrario es ser manso, tranquilo, no te enojes, no te calientes, no te indignes tanto por la maldad, porque prosperan los malos. Tranquilo, confía en el Señor, deleitate en Dios. Y en la persona que se deleita en Dios es un manso. Precioso, una persona de fe vive, camina en medio de las injusticias que no se pueden arreglar, por lo menos nosotros no, Dios sí puede arreglarlo. Camina como un manso, una persona que tiene su vista puesta en otro lado, en el Señor, confía en el Señor, confía que el Señor tiene control de todo y que el Señor, si Él quiere, le va a prosperar y se va a encargar de sus necesidades. Como dice el verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor sabe, tranquilo, sé manso, y vas a estar satisfecho. Más allá de olvídate lo que hacen los demás, ¿no? Sacá el ojo de ahí, pon el ojo en el Señor. Es precioso que así sea. Lo último que les quiero llamar la atención, pienso que es suficiente igual, aunque no vemos todos los versículos, después les animo a releer este salmo con todos estos conceptos en mente y quizás tenga para ustedes otro color, otro sabor y sea material para conversar en casa, que es tan necesario. Y el último de los conceptos que yo veo acá es que el Señor, en su palabra, no solo ataca este asunto de la envidia con órdenes, con lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer,
mostrándonos el camino del justo y el camino del malo, como lo mencionamos, sino enfatizando el fin de cada uno. Esto es muy interesante. Cómo la Biblia, cómo este texto concretamente, nos señala el fin de los mansos o de los fieles, de los creyentes, y el fin de los malvados o injustos. Y noten ustedes, pensando primero en los mansos o los fieles, verso 34, dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Verso 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. A esto me refiero con cosas que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, para formar en ellos un carácter justo, íntegro. En casa tenemos que hablar. Cuando tu hijo viene y te hace un comentario, cuando estás mirando la tele y ves una persona que es eminentemente un malvado y le va fenómeno y se pasea con todas sus riquezas y se jacta todo eso, tenés que conversar en tu casa. O cuando sale la noticia del pobre persona que se ahorcó o que está tirado debajo de un puente, pero que antes fue un ídolo de multitudes. Tenés que hablar. Mirá, hijo, ¿ves? Ojo, hijo, no todo lo que brilla es oro, o lo que sea el lenguaje que usar en tu familia, ¿no? Fíjate, hijo, hace unos meses era el rey de la creación, mirá ahora, mirá cómo está. Hay consecuencias, ¿no? En la vida no es así, que uno se burla de Dios, le da la espalda a Dios, vive como si Dios no existiera y todo va fenómeno siempre. No, te puede ir fenómeno por un ratito, pero ya pronto vienen las consecuencias. Y viceversa. Usted o yo estamos tratando de vivir para Dios y a veces parece que no vale la pena. Espere en el Señor, tenga paciencia, no se altere, confíe en el Señor y ya va a ver los resultados. Ya no se tarda, el Señor le va a bendecir, pero no lo hace así. Él ha querido que no sea algo automático, sino que lleve un tiempo para edificar nuestra fe, para hacernos maduros. Si inmediatamente una persona que se hace cristiano y cree en Dios, así le va todo bien, las multitudes estarían tratando de hacerse cristianas, pero por motivos equivocados. Por interés, digamos así, pero no por el Señor en sí, sino para que les vaya bien. Entonces, a primera vista parece que ser fiel a Dios, ser creyente, no vale la pena. Es una forma, yo diría que parece como que Dios presenta las cosas para que se hagan creyentes los que verdaderamente han visto la belleza de Dios y no están pensando en los regalos que Dios le da a los que lo siguen. Note, y algunos selectos nada más, note el énfasis o las consecuencias que muestra para los malvados. Verso 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Acá está hablando del contexto de Israel, que no es el de Lobos, no es el de la pampa húmeda, es más parecido a lo que es California, que a veces cae una lluviecita y uno sale a la mañana con el auto y ve todas las montañas que al día anterior eran marrones, las ve verdecitas. Pero a la tarde, cuando vuelve del trabajo, están marrones de nuevo, porque era un día de calor y apenas una lluviecita ya se pone verde todo. Pero como es un desierto ahí, y en Israel es igual, a la tarde nomás, después de un día de calor, eso que estaba verde de la mañana ya está de nuevo seco. Y así es, dice la Biblia, no acá, por todas partes, la vida de una persona que se empeña en vivir como si Dios no existiera. Es algo así que es toda una ilusión óptica, digamos. Cartón pintado, digo yo. No es sustentable. Verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Estas cosas tenemos que hablar con nuestros hijos. Hijo, el héroe de tu grado, que parece un fenómeno, no es así, hijo, la vida. No es así. Ya van 2 o 3 veces que me contás que le falta el respeto a la maestra, que le falta el respeto a otro. No lo admires. Es un ganso. Le va a ir mal. Te lo aseguro yo, hijo, te pongo la firma. Dentro de 10 años hablamos. Y vas a ver que ese chico, pobrecito, va a andar mal si no se arrepiente en el camino, si no cambia su actitud. Así no funciona la vida, hijo. Y eso es el pan de todos los días, debe ser en nuestra casa, con nuestros hijos. Enseñar cómo funciona la vida. Este es el mundo de Dios. No podés tener éxito
dándole la espalda a Dios y haciendo lo que se te antoja sin prestar atención a lo que Dios dice. No se puede. Te va a ir mal. Te va a ir mal. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. No podés vivir transgrediendo y que te vaya siempre bien. Te puede ir bien un par de veces, pero te va a ir mal. Verso 13. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Está hablando del impío. Verso 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Versos 35 y 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Interesante. Estas son unas figuras literarias, ¿verdad? No está hablando acá de la condenación eterna, del infierno, está hablando de consecuencias en esta vida. Lo que parece fantástico, aparte de Dios, no va a prosperar por mucho tiempo. Y uno dice, bueno, si nos ponemos a analizar y a pensar ejemplos, gente que conocemos, decir, bueno, pero a veces no es así. Yo conozco personas que han vivido como señores, como grandes señores, y eran tramposos, eran terribles, y se murieron en su riqueza. Y heredaron sus hijos y todo parecía bien. No es que siempre viene la justicia de Dios en esta vida, ¿verdad? ¿Sí o no? No, no siempre. Interesante que este salmo también contempla eso y también habla de la descendencia de las siguientes generaciones. Verso 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Verso 26, dice en todo tiempo tiene misericordia y presta el justo, y su descendencia es para bendición. Verso 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y el verso 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Te va a alcanzar tarde o temprano. Si no te alcanza a vos, le va a alcanzar a tus hijos o a tus nietos. No nos podemos burlar de Dios. No se vive así. No se puede. Interesante el Salmo, ¿verdad? Tenemos, a lo mejor ya dentro de 2 semanas repetir información acá resulta tediosa para ustedes, pero me gustaría analizarlo en forma sistemática, digamos, versículo por versículo. Fue como un vuelo de pájaro, pero les animo a leerlo, a meditar, a conversar. No se impacienten, no nos impacientemos por los malignos, no nos impacientemos, deja la ira y abandona el furor. Dice acá, ¿no? Confía en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No todo en la vida es dinero, no todo en la vida es tener cosas. Teniendo cosas, a veces no tenés tampoco la capacidad de disfrutar esas cosas, ¿verdad? Dios, en los que ponemos nuestra fe en Dios, Dios nos promete no cosas, pero sí satisfacción en esta vida. ¿Sí? Tengas mucho o tengas poco, pero lo que tengas, Dios te va a dar la capacidad de disfrutarlo, de estar contento, satisfecho con eso. Y eso es un tesoro que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Te pedimos, por favor, que tu palabra haga mella en nuestro corazón, que nos impacte al punto de transformar, modificar nuestra conducta. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento sucumbimos a esta tentación tan humana de mirar hacia los costados y tener envidia, Señor, y desear lo que otros tienen, sean dinero, sean prestigio, una posición o lo que sea, y desearlo y olvidarnos de ti, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, a recrearnos en ti, a deleitarnos contigo, a que nuestra alma aprenda a satisfacerse contigo, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu amor mostrado en la cruz, por morir por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.